Muy buenos días, Dios me los bendiga, hermanos y amigos. En esta Semana Santa, hoy jueves, de la Semana Santa, lo que tradicionalmente se conoce como Jueves Santo, estamos aquí en esta mañana dando gracias a Dios por la fidelidad del Señor, por su gracia, aquí convaleciendo, mejor dicho, de una fuerte gripe que nos dio estos últimos días. Aquí tenemos un poquito de agüita caliente para fortalecer los pulmones, amén. Pero estamos contentos y muy agradecidos por la misericordia de Dios. Dios ha sido tan bueno que en medio de todas las cosas podemos ver su misericordia, que dice la palabra que son nuevas cada mañana. Un saludo a todos los seguidores, especialmente a los hermanos de Comunidad Cristiana y a todos aquellos que nos ven a través de estos medios. Un saludo a mis paisanos en Ipala, Chiquimula. Yo sé que algunos ven esta transmisión. Y aquí extrañando pues la pose, la pila, las caminatas ahí a los lugares esos, a la laguna de Ipala, tantos lugares. Pero aquí estamos desde Los Ángeles, California, enviando un fiel saludo a todos los hermanos en esta Semana Santa, los veranientes, todas estas personas que están allá por el puerto de San José, que están allá por diferentes lugares. Gracias a Dios, amén, aleluya. Así que estamos aquí en esta hora. Muy bien, en esta ocasión vamos a dejar el estudio de los salmos para la próxima semana, que de hecho nos quedan tres salmos, creo que es el 148, 149, 150. Y de hecho, entre paréntesis, recordar que primero Dios, para el mes a finales de mayo, junio, estaría ya en nuestro cuarto libro, y esta vez va a versar sobre los salmos. El primer libro se llama El David que Dios se llevó, y conoce mucho la historia. El segundo es Aprendamos de la adversidad, y el tercero es Cristo el más grande de los inmigrantes, que fue mi tesis doctoral cuando me gradué del seminario Fuller. Y este va a ser sobre los salmos. Muy bien, hasta el momento no sabemos el nombre que se le va a dar. Estamos en esas pláticas con la editorial. Amén. Pero esta vez, basado que estamos en Semana Santa, vamos a hablar del tema cuando Jesús pide no llorar por él. Cuando Jesús pide no llorar por él. Y vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por ese gran sacrificio en la cruz del Calvario para liberarnos de la condenación eterna. Gracias, Padre, por todos aquellos que van a conectarse, los que ya lo están haciendo, los que no, y los que van a ver la transmisión en el transcurso del día, de la semana. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. www.iglesiacomunidadcristiana.org es el website o la página de la iglesia, donde se pueden ver las predicaciones, el blog de este servidor, los artículos que escribimos, diríamos periodísticos. Dios me permitió estudiar periodismo 3 años en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y entonces, pues me encanta escribir. Decía uno de estos días que lamentablemente por el tiempo estamos ocupados en tantas cosas, pero si nos dedicáramos solamente a eso, pues serían ya quizás varias docenas de libros. Lamentablemente, también de eso no se vive, porque lamentablemente de eso no se vive. Amén. Entonces, estamos en máxima ahora con la tecnología. Estamos viendo que lamentablemente nuestra gente prefiere gastar $1,000 en un celular que comprar un libro de $10, $15. Esta es la realidad. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Muy bien. Entonces, el tema de este día es cuando Jesús pide no llorar por él. Y vamos a irnos a Lucas capítulo 23, versículos 26 al 31. Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron.
Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Bueno, a manera de introducción diríamos que en opinión de expertos en jurisprudencia es la ciencia que estudia las leyes, han dicho que en el juicio de Jesús se violaron, oiga bien esto, se violaron más de 27 procedimientos jurídicos para condenar a Jesús siendo inocente de todo lo que le acusaba. Más de 27 procedimientos jurídicos. Los que conocen de leyes, los abogados, los jurisconsultos, saben esto. Para juzgar a Jesús siendo inocente. Fue llevado ante el Sanedrín, o sea, al máximo tribunal judío, luego ante Pilato, que era la máxima autoridad romana y que no encontró motivos suficientes para condenarlo. Pero que a Pilato tristemente le importó más su posición que la inocencia de Jesús. Y de ahí el dicho que dice que se lavó las manos. Y cuando alguien hace lo mismo, por ejemplo, que va de una responsabilidad, es muy común decir se lavó las manos como Pilato, se lavó las manos como Pilato. Es muy común eso. Entonces Pilato estaba consciente que Jesús era inocente. La misma esposa se lo dijo que le había Dios revelado en sueños y que no debía juzgar a un inocente. Pero a Pilato le importó más su puesto, porque sabía que si él no condenaba a Jesús, obviamente iba a ser destituido de su posición como, diríamos, emperador romano, a cargo del emperador Julio César. ¿Okay? Jerarca, diríamos la palabra, porque el emperador era Julio César en Roma. Entonces a Pilato le importó más su posición. Y así muchas veces pasa también, que a veces sacrifican personas inocentes por una posición. Entonces, luego ya Jesús arrestado, fue flagelado, como si en lo más mínimo de consideración soportó la burla de los soldados, fue azotado, 40 azotes. Se dice que esos látigos tenían como cosas puntiagudas en las puntas. Algunos dicen que de huesos de animal, de oveja, qué sé yo. Y algunos tenían como cosas de hierro, cosas punzocortantes, 40 azotes, después de haber flagelado con sin lo más mínimo consideración. Soportó la burla de los soldados, fue llevado hacia el Calvario, le colocaron una corona de espinas, riéndose de él, burlándose de él. ¿Okay? Y llevando sobre sus hombros la cruz que pesaba unas 300 libras, se cree que era lo que pesaba, 300 libras, ya era que era costumbre de los romanos que los prisioneros, los mismos condenados, cargaran su muerte hacia su propio lugar donde iban a morir. El caso es que después de su arresto, entre ir y venir entre el Sanedrín, Pilato, al ponerle la corona de espinas y soportar tanta burla, dice que transcurrieron unas 6 horas. Unas 6 horas, por eso dice de la hora a novena, que eran las 3 de la tarde, porque acuérdense que no se regían, los judíos no se regían por el calendario de nosotros, hoy día. Hoy el día comienza a las 12 de la noche, y entonces, pero en este caso comenzaba a las 6 de la mañana. Y de ahí, por eso dice, de las 6 para las 9, 3 horas, para las 12, 3 horas, y para las 3 de la tarde, que fue la hora que se dice que fue cuando fue arrestado y crucificado Jesús. Y se decía la hora novena. Y de hecho queremos también aclarar que habían 2 horarios, el horario judío y el horario romano. Yo me imagino qué difícil era esto para la gente, especialmente los que trabajaban para el gobierno romano, los judíos, los publicanos, por ejemplo. Tenían que regirse por 2 horarios, porque uno era el horario judío y el otro era el horario romano. En el caso del horario judío, se dice que eran 3 vigilias
de la noche, de 3 horas cada vigilia. En caso de los judíos eran 4 vigilias de 4 horas. ¿Okay? Era bien difícil, tenían que andar con 2 relojes, por ejemplo, si es que existían relojes como hoy, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero el punto es este, que entre ser arrestado, llevado a Pilato, ¿okay? El ir y venir al llevarlo al Sanedrín también, y después regresar a Pilato, y luego ser crucificado, y ir a la cruz del Calvario, habían pasado 6 horas, 6 horas de intenso sufrimiento que Jesús estaba sufriendo. Y todo, ¿sabes por qué? Para que tú y yo tengamos ahora la liberación, tengamos ahora la bendición de la vida eterna. Aleluya. Por eso estos días vale la pena meditar. Todas las semanas son santas, claro. En Dios todas las semanas son santas, todos los días son santos. Del momento en que nosotros decíamos buenos días, porque déjame decirte que los días, la Biblia dice que los días son malos. Obviamente sin Dios los días son malos. Pero porque toda la creación está bajo maldición desde que entró el pecado en el mundo. Sin embargo, nosotros somos los que decimos buenos días. Cuando decimos buenos días, nosotros estamos haciendo que estos días sean bendecidos. Aleluya. Y por eso es tan importante, por ejemplo, a mí me preocupa hoy en día como muchos de nuestros jóvenes, yo no sé si las escuelas, qué sé yo, pero ahora los jóvenes ni siquiera dicen buenos días, no saludan, pasan y pasan así sin saludar a los adultos. Nosotros no nos criamos así. Aún en las escuelas se nos enseñaba a saludar. Cuando alguien llegaba, un maestro aparecía o llegaba algún padre de familia a recoger a algún niño a la escuela, inmediatamente era deber ponernos de pie en respeto a la persona que entraba. Hoy no se da todo eso. Aún en la iglesia lo vemos, como los muchachos entran y salen y no hay un saludo. Lamentablemente es la sociedad en que vivimos. Pero bueno, así que decíamos que nosotros hacemos que los días son buenos, los días sean buenos. Este sermón se divide en 6 puntos. Primero, de cómo un hombre sin esperarlo pasó a la historia. Segundo, la manifestación de la gente que le amaba y el llanto de las mujeres. Tercero, la predicción de tiempos que vendrían. Y cuarto, entre el árbol verde y el árbol seco. Comenzamos primero. Primer punto, de cómo un hombre sin esperarlo pasó a la historia. Hablo de Simón de Sirene, o el Cireneo que le llamaba. Versículo 26. Y llevándole se tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Decía que este hombre, sin saberlo, sin pensarlo, pasó a la historia porque parece que él vivía ahí en el área. Era de una región del África, de Cirene, del norte de África. Pero parece que esta gente tenían algo especial, no eran cualquier personas. Parece que ellos tenían sus propias sinagogas. Como hoy en día, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, nosotros los hispanos tenemos nuestras propias iglesias. Los coreanos, los chinos, los vietnamitas, todos tienen sus propias congregaciones por asunto de cultura. Y entonces parece que estos tenían su propia sinagoga. ¿Okay? Eran judíos, de descendencia judío, pero descendencia en Roma, de África, perdón, de ese pueblo Cirene, había nacido. Seguro sus padres habían ido allá y él había nacido ahí, pero ahora venía a adorar a Jerusalén. Entonces, a su propia sinagoga. El cansancio de Jesús no era para menos. Usted sabe que durante el Calvario dice la palabra que fueron 3 veces de que cayó con la cruz. Habían pasado 6 horas. Recuérdense que Jesús estaba como humano en la cruz del Calvario. Alguien dijo en una ocasión, es que él no sintió porque era Dios. ¿Cómo que no? Estaba totalmente despojado de su divinidad. Estaba completamente humano. Por eso el hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, muriendo en la cruz. No era para menos. 6 horas. Ya lo dijimos, entre su arresto, el llevar ante Caifás, después ante Pilato, después al Sanedrín, y después regresar a Pilato, y después mandarlo 6 horas. No era para menos.
cansancio de Jesús no era para menos, no soportó todo el peso de la cruz. Y con eso nos está diciendo también que es humano como nosotros en el momento que estaba muriendo. Para que Jesús no muriera en el Calvario, en el camino, perdón, obligaron a Simón a cargar la cruz. O sea que este hombre venía de él sin pensarlo. Y los soldados obligaron a cargar la cruz y Jesús iba detrás de él. El pedido de sus enemigos era ver a Jesús morir crucificado. Y lo que los soldados estaban tratando era de que Jesús no muriera antes. Ellos querían verlo morir en la cruz. ¿Hasta dónde llegaba? Prácticamente. Ahí sí que no cabe otra palabra más que decir que el mismo diablo estaba tomando control de todo esto. Porque los soldados consideraron que Jesús estaba a punto de morir. Ellos, el pueblo judío, querían verlo morir en la cruz, que muriera crucificado. Entonces, para que no muriera en el camino, le pidieron a Simón de Cirene. Así que Simón de Cirene, sin pensarlo, ayudó a Jesús con la cruz. Una prueba más de que Jesús fue a la cruz, dije, despojado de toda su humanidad, totalmente, perdón, de toda su divinidad, perdón, totalmente humano. ¿Sí? Y por eso decimos que un hombre sin pensarlo pasó a la historia, porque si no hubiera pasado eso, pues hubiera sido un transeúnte más, un peatón más, que iba pasando por ahí. Bueno, ese es el primer punto, ¿no? Luego dice el segundo punto, la manifestación de la gente que le amaba y el llanto de las mujeres. Versículos 27 y 28 dice, y le seguía gran multitud, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Esto es profundo. Esto es profundo. Lucas dice que mucha gente le seguía. Y entre ellos, varias mujeres lloraban. Esto no lo mencionan los otros evangelistas. O sea, solamente Lucas. Este no era un llanto plañidero. ¿Sabe que históricamente se dice que cuando alguien moría o pasaba algo trágico, había mujeres que eran profesionales para llorar y les pagaban por llorar? Se llamaban plañideras. Les pagaban por llorar. Pero esto fue un llanto espontáneo, esto no eran pagadas. Estas eran mujeres que lloraban de ver a Jesús, todo lo que le estaban haciendo. Lejos de llorar, pero Jesús les dice, y de ahí el tema, cuando Jesús pide no llorar por él. Jesús se vuelve a ellos, dice aún, y les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lejos de llorar, debían producirle gozo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, la reconciliación, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 9. O sea que el sufrimiento de Jesús debe ser motivo de gozo, de alegría, debe ser motivo para que nos debe sentir que tenemos que Jesús estaba muriendo por nosotros. Se cumple lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que en otras palabras, ahí se estaba cumpliendo el plan divino de Dios, el propósito de Dios, el plan de salvación trazado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba trazado el plan de salvación. Os digo de gozo, porque ahora nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Y por eso les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas. ¿Okay? Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero ¿qué quiere decir? Que el sufrimiento de Jesús debe ser motivo de arrepentimiento. Gracias, Jesús, porque moriste por mí.
Gracias, Jesús, porque derramaste tu sangre por mí. Gracias, Jesús, porque el castigo que yo merecía lo tomaste tú en mi lugar. Ese debe ser el motivo de nosotros, aleluya, de alabarle al Señor, de alabarle, de bendecirle hoy y siempre. Entonces, así que espero que esta palabra esté tocando tu corazón, esté tocando tu vida, te esté quebrantando. Y que esta Semana Santa, en todos los lugares, más que todo en Latinoamérica, pero en mi país, el día lunes ya están dando los reportes de cuánta gente murieron ahogados en los ríos, en los lagos, en los mares, de cuánta gente muere ahogada en la cruz. Entonces, pero qué triste, ¿verdad? En este momento, pues damos gracias a Dios por ello. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo punto es de los tiempos que vendrían. Porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque después que Cristo les dijo, no lloren por mí, no lloren por ustedes mismas, Él les amplía ahora. Porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Una referencia a lo que recién había dicho en su entrada triunfal. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tuvieses y conocieses a los montes en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrían días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas las partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto lo dijo Cristo en su entrada triunfal, cuando se paró frente a Jerusalén y lloró amargamente. Lloró, oh, si también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos. ¿Por qué estaba encubierto? Por su misma incredulidad, por su misma desobediencia, por su misma rebeldía. Porque Dios había tratado con el pueblo de Israel desde el principio, desde siempre. El propósito de Dios es que Israel fuera un modelo para los otros pueblos. Pero ellos se iban tras los dioses ajenos, tras los Baales. Y ahora, por eso ellos mismos habían hecho que esto estuviera vedado, que estuvieran ciegos espiritualmente. Y cuando decimos ciegos espiritualmente es porque cuando nosotros, yo me recuerdo cuando yo no era creyente, ¿verdad? Y yo andaba en tinieblas porque aunque podía ver con los ojos materiales, físicos, pero con los ojos espirituales yo no podía ver, estaba ciego, no podía entender. ¿Okay? Entonces eso es lo que pasa, por eso no debe extrañarnos cuando la gente, por ejemplo, hoy día rechaza el mensaje de Jesús, cuando no aceptan a Cristo Jesús. Uno de estos días visitaba a una hermana de la iglesia y obviamente es un edificio que está cerrado y tenía que esperar que alguien, porque le llamaba y no me contestaba, y tenía que esperar que alguien saliera y me abriera para poder entrar. Y entró una señora que ahí vive. Y cuando yo le dije, cuando iba saliendo, señora, ¿me permite abre? Porque no me escuchó y dio la vuelta y se fue. Y el otro señor que iba con ella le dijo, ¿no tienes llave? Le dijo, sí, le dijo, pero es uno de esos que andan ahí dando, así dijo en esa forma, como que dice que yo era uno de los que fastidiando. Así es la gente con los cristianos. Están ciegos espiritualmente. Por eso Jesús les dice, hoy está vedado de tus ojos. Pero verían a sus hijos morir de hambre y ser vendidos como esclavos. Le sacarían sus ojos a sus hijos de sus vientres, los matarían y ellas serían sepultadas vivas.
habría el tan cruel el sufrimiento que ellas mismas desearían ser estériles. Y eso tuvo su cumplimiento. Claro que sí. Se dice que en el año 70, Jesucristo lo dijo en el año 33. En el año 70, 27 años después, Tito, el general romano, invade Jerusalén, destruye el templo, por supuesto con sus soldados, el templo de Salomón, que era la mayor joya emblemática de Israel, construido por Salomón. Y como dice que Salomón dice que usó joyas, materiales valiosos para construir el templo, porque siempre, pues obviamente para Dios lo mejor. Pues ahora este general, en busca de minas, destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada como Cristo lo había dicho. Y en esa huida, cuando Cristo les dijo, seréis esparcidos por todo el mundo por causa de mi nombre, dice que iba a ser tan fuerte, fue tan fuerte la persecución, que las mujeres miraban a sus hijos morir de hambre, y sus hijos eran vendidos como esclavos. A sus propios hijos en sus vientres, los que tenían en sus vientres, se los sacarían, las matarían a ellas y serían sepultadas vivas, dice la palabra, la historia. Habría de ser tal cruel sufrimiento que ellas mismas iban a desear ser estériles. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Y luego el tercer punto dice, entre el árbol verde y el seco. Jesús, el último versículo, dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Jesús, como buen ciudadano, siempre fue fiel a los judíos como a los romanos. Jesús siempre fue fiel a las normas judías. Él siempre estaba los sábados en la sinagoga. Él cumplía con todos los requerimientos que la ley demandaba. Y de igual manera también con el gobierno romano. Esta palabra del Señor nos manda a obedecer a las autoridades. Cuando en aquella ocasión, cuando le dijeron a los discípulos, maestro, tu maestro no ha pagado todavía el impuesto. Jesús no tenía dinero, pero fue y mandó que sacaran un pescado del mar y que y ahí venía una moneda y pagaron el impuesto. Y de ahí el dicho que dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que si a él, como al dador de la vida, el árbol verde, si a él como el dador de la vida, el árbol verde, con él hacían todo esto, ¿qué sería de los demás? ¿Qué sería de los demás? Lo mismo diríamos hoy en día. Si a Jesús le hacen esto, ¿qué no harían con nosotros? Vivimos tiempos tan peligrosos, tan difíciles. Estaba leyendo ahorita hace un ratito en la internet de que en un distrito de no sé qué estado, creo que en el este de Estados Unidos, le prohibieron a una maestra que en su correo electrónico pusiera su nombre y Juan 3:16. Se lo prohibieron, simplemente. No tiene por qué decir Juan 3:16. Pero sí se permite que se hable de ideología de género, sí se permite que se hable de tantas otras cosas. Eso no es malo. Pero hablar de Dios, perdón, sí es malo. El tiempo que estamos viviendo. ¿Okay? Solamente la gracia de Dios, solamente la misericordia de Dios. Para eso tenemos que ser fieles al Señor, pero para eso se necesita realmente un encuentro personal, un real encuentro con Cristo Jesús. No solo, como decía mi pastor, un primer pastor, no ser creyentes a medias. No solo entrar al Evangelio, sino que el Evangelio entre en nosotros. Que haya un cambio radical en nuestras vidas. Para que podamos nosotros en los momentos más difíciles levantar bandera. En el nombre de Jesús. Sin el árbol verde que era Jesús, hacían todas estas cosas, ¿qué sería de los demás? Ahora dice que sin el árbol verde hacen tales cosas en los infieles.
En los infieles, qué no se hará? ¿Qué? Aquí habla en tercera persona. Dice, ¿qué no se hará? Entonces, al hablar en tercera persona es lo que vendría para ellos de parte de Dios, por su rebeldía, por su desobediencia. Hasta hoy día Israel sigue sufriendo las consecuencias de haber rechazado al Hijo de Dios. Es un país bendecido, es una potencia mundial, de eso no se niega, respetada, pero es un pueblo odiado por la mayor parte del mundo. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo en el año 70. Se les prohibía vivir en su tierra. Otras naciones llegaban a vivir ahí. Israel está lleno de árabes, por ejemplo. Y donde quiera que van los judíos son prosperados. Eso es indiscutible. Pero no podían regresar a su tierra. Y hasta la fecha son vistos mal. No son un pueblo, una gente que llame la atención o que simpatice con los demás. Sino que fue hasta el 14 de mayo de 1948 cuando por primera vez las Naciones Unidas reconocieron a Israel como nación. Habían un impasse, un 50%, 50 y 50. Y gracias a Dios, y por ese lado, Guatemala es un país súper bendecido, porque el general García Granado fue el que hizo la diferencia, y el voto de Guatemala fue lo que hizo que Israel fuera reconocido como nación. Okay. A partir de ahí, los judíos están regresando a su tierra. Se dice que la mayor fuente de ingresos en Israel es la construcción, porque los que están regresando están a posicionarse ahí, pero antes no se les permitía, en cumplimiento a lo que Cristo había dicho y que se cumplió, como dije, cuando Tito, el general romano, destruyó todo el templo, destruyó Jerusalén y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Pero no porque Dios quisiera, ese no era el propósito de Dios. Ellos mismos lo provocaron. Entonces, dije que el más emblemático templo construido por Salomón fue destruido en su totalidad. Y no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y decía que los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. En conclusión, hermanos y amigos, dije, dejamos el estudio de Salmos para la próxima semana, que ya estamos terminando. Y ya estamos preparando materiales también para continuar los jueves. Pero con el Vía Crucis de Cristo hacia el Calvario, a donde habría de morir por los pecados de todos los seres humanos, ahora nos queda verle totalmente desfigurado en la cruz. Totalmente desfigurado, muriendo como solían morir los peores criminales, siendo inocente. Y todo para que tú y yo tengamos vida eterna. Y todo para que tú y yo seamos salvos de la condenación eterna. Por eso dije que esta semana es una semana de reflexión. Lamentablemente muchos de nuestros países latinoamericanos estos días los agarra la gente para ir a veranear, al mar, al río, a tanta cosa. Está bien, porque después de tanto tiempo estar trabajando, pero yo creo que lo más importante sería meditar. Una semana de reflexión de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aleluya. Dije que en mi país yo recuerdo que el día lunes temprano se lee en los periódicos de la cantidad de muertos, de accidentes que hubieron. ¿Quién va a ir a las playas en estos días? Es una incomodidad tremenda porque la gente tiene que dormir aún en la arena porque los hoteles, los lugares están repletos de gente. Pero la cosa es ir. Pero qué bonito sería, por ejemplo, tomar esta semana como reflexión, estar orando al Señor, darle gracias por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Aleluya. Entonces,
Si Jesús murió en medio de dos ladrones, está eso, en medio de dos ladrones. Pero no solamente eso, sino que Jesús fue canjeado por uno de los peores criminales, que era llamado Barrabás. Dice que estaba acusado de un montón de delitos, ¿verdad?, de rebelión, y que prácticamente Barrabás era el que merecía morir en la cruz, ir a la muerte. Y cuando el mismo Pilato le dijo: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás, que es el ladrón, o a Jesús, es el Cristo? Porque Pilato sabía que Jesús era el Cristo. ¿Qué fue lo que dijo la gente? Que soltaran a Barrabás y a Jesús lo crucificaron. Y una cosa bien importante, que mucha de esa gente que decían: crucifícale, crucifícale, ¿sabes una cosa? Mucha de esa gente, poquitos días antes, que era el domingo que se llama Domingo de Palmas o de Ramos, en su entrada triunfal, decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Tenían sus mantos, tiraban ramas a su paso, lo clamaban rey. Pero muchos de esos ahora están diciendo: crucifícale, crucifícale. Esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad del ser humano. Pero la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú con ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz? Yo al menos, ya desde el año 1972, 51 años de haberme entregado a Él. Y 51 años de tener la seguridad de la vida eterna, sentirme una persona realizada totalmente. Jamás me voy a arrepentir de haber entregado mi vida a Cristo. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Quizá no fue lo mejor, quizá tal vez si no hubiera sido cristiano, tal vez tuviéramos otra posición, tal vez otro tipo de profesión. Yo digo, 3 cosas hubiera sido, o más. Si yo no hubiera sido cristiano, o estuviera en una buena posición social, o estuviera en la cárcel, o estuviera en el exilio. Porque a mí me gustaba el periodismo. Yo hubiera sido eso, yo sí hubiera sido un periodista combativo. Yo hubiera sido un periodista combativo. Entonces, Dios sabe por qué. O estuviera en una buena posición, estuviera preso en el exilio o muerto. Entonces, lo mejor que me ha pasado fue haber aceptado a Cristo Jesús. No soy una persona millonaria, no soy una persona ampliamente reconocida socialmente, pero vivo una vida digna. Gracias a Dios, Dios nunca me ha faltado. Siempre he tenido la bendición de Dios con mi familia. ¿Amén? Y gracias a Dios estamos sirviéndole al Señor. Gracias a Dios estamos sirviéndole al Señor. Tuve compañeros en la escuela, en la universidad, que han sido hasta diputados, que han sido ministros, que han tenido buenas posiciones. Entonces, yo soy el pastor. ¿No? Pastor, ha sido. Pero me llena de satisfacción que le estoy sirviendo al Señor. Amén. Y cuando yo miro, por ejemplo, gente adulta, que los vi nacer en la iglesia, que los vi crecer en la iglesia, que los vi jugar en la iglesia, que ahí los bautizamos, que ahí los casamos, y que ahora son familias distinguidas, honorables, hogares o matrimonios realizados. ¿Cómo no me voy a satisfacer yo de ver eso? Claro que sí, porque uno ha sido parte, al igual que el maestro está formando personas, formando vidas, y los alumnos siempre van a estar agradecidos. Yo siempre estoy agradecido con los maestros que tuve, siempre, siempre. Hay maestros que me cambiaron totalmente, me marcaron para toda mi vida. Pobres profesores, tanto a nivel secundario como también a nivel
posgrado. Que me marcaron y estoy agradecido con ellos. Y los respeto, mis respetos. Por eso los maestros, una profesión noble. Pero el pastor es mucho más grande que ser un maestro, un profesional. Porque el pastor no solamente está formando vidas para esta tierra, sino que lo está conduciendo al reino de los cielos. Eso es lo más importante. No solamente lo estamos formando vidas para una vida digna, sino que lo estamos conduciendo al reino de los cielos. Entonces el trabajo del pastor trabaja con almas. El maestro secular trabaja con mentes, pero el pastor trabaja con mentes, pero especialmente con almas. Aleluya. Y por eso es la lucha. Porque no somos bien vistos. Eso es la profesión más difícil que puede haber en el pastorado. Es lo más difícil. Solamente realmente se puede entender desde el punto de vista espiritual. Pues una persona que no tiene a Dios se expresa mal, odianos. Yo lo veo en las redes sociales, cómo se expresan de los pastores. Yo no digo que no haya más de alguno que quizás deshonra su profesión. Porque el que los hay, pero son contados con los dedos. Porque la mayoría de pastores que conozco dan su vida por las ovejas. Aleluya. Así que, pues en este momento, como dije, con el viacrucis de Cristo hacia el Calvario, donde habría de morir por los pecados de todos los seres humanos. Ahora nos queda verle totalmente desfigurado en la cruz, muriendo como solían morir los peores criminales, siendo inocente. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con tan gran sacrificio? ¿Qué hacemos? Que en el hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Ya tenemos la seguridad de la vida eterna, pero la pregunta es para ti. ¿Qué haces tú con el sacrificio de Cristo? ¿Qué haces tú con el sacrificio de Cristo? Hay gente que dice, Dios no me ama, porque si me amara no pasara lo que me pasa. Yo les pregunto, ¿qué más pueden esperar? ¿Qué más? ¿Verdad? Si dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito. En lo personal, yo pregunto, ¿quién va a dar la vida por un hijo, por alguien que no es su familiar? Tal vez la haría por un hijo mío, pero no por alguien que no es mi sangre. Cristo lo hizo. Es el amor de Dios, el amor sacrificial. Bueno, mis amigos y mis hermanos, eso ha sido todo en esta mañana. Ha sido una bendición, un privilegio compartir esta palabra. El tema es cuando Jesús pide no llorar por él. Cuando Jesús pide no llorar por él. Ahí queda grabado durante el resto del día, durante la semana. También en www.iglesiacomunidadcristiana.org. Ahí está el videos, el blog, está la información de la iglesia, de la escuela de teología que estamos capacitando líderes, pastores, ministros que vienen de distintas congregaciones a prepararse con nosotros. Ok, ahí estamos. Amén. También en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Vamos a estar haciendo un llamamiento. Si esta palabra te ha tocado, esta palabra ha tocado tu corazón y tu vida, ¿por qué no repites conmigo esta palabra? Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Yo quiero, Señor, ser tu hijo. Así de simple. No necesitas ir al diccionario para buscar palabras del diccionario. Así de simple. Si has dicho esas palabras de todo corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados. Nunca será la misma. Nunca. Jamás. Busca una iglesia donde te puedan ayudar a crecer. Un pastor que te pueda formar. Si no sabes cómo hacerlo, déjanoslo saber. Y con gusto te estaríamos recomendando alguna iglesia, alguna organización donde tú puedas crecer. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle igual y 21 igual. Ahí estamos, WALL, Wall en inglés. Ahí estamos, amén. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, el domingo a las 10 de la mañana. Ahí tenemos 3 servicios. Y luego el día
lunes, ya decíamos, tendremos escuela de teología, capacitando líderes ministros que están llegando a prepararse con nosotros. Muy bien. Así que eso es todo por hoy. Vamos a estar orando. También estamos recordando que la próxima transmisión va a ser el próximo domingo a eso de las aproximadamente a las 12 del mediodía, a mediodía de la iglesia. Amén. Por hoy estamos agradecidos con la hermana, mi sobrina Mirvia Solís, se conectó, Miriam Cervantes, hermana, Dios le bendiga, hermana Miriam, Alicia Navarro, una sobrina también que vive también en algún lugar de Estados Unidos, Samuel Orellana, Pastor Orellana, Dios me lo bendiga grandemente, amén, en su ministerio, Carlos Montano, Dios le bendiga, hermano Carlitos, Dios le bendiga, hermana Silvia Funes, Ana María Mayén, y hoy que se conectaron bastante, amén. Aquí tenemos a Cruz Garay, hermana Cruz, Dios le bendiga, se le extraña mucho, Juan Miguel Hurtado Arita también, Mariel Monroy, May Rizo, nuestra hermana Marisela, Alicia Navarro, sí, Nana Rinita, Dios le bendiga, hermana Rinita, siempre se le extraña, Paula Amón, dice aquí, ok, Esther Eric Bautista, Juan Manuel Evita hasta Tijuana, Dios le bendiga, siempre recordamos a Juan Manuel, fue uno de los primeros jóvenes de la iglesia, líderes, uno de los primeros choferes de la Benz, y por último nuestra hermana Flora Mankin, dice aquí, algo así. Pero bueno, fueron varias personas que se conectaron, Dios me los bendiga grandemente. Vamos a estar orando por las personas que aceptaron a Cristo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por las personas que se entregaron a ti en esta mañana. Gracias por los que están reconciliando, que están regresando a tus caminos. Gracias, Señor, por aquellos que están afirmando su vida, porque ya dijimos que una cosa es entrar al Evangelio, otra cosa es que el Evangelio entre en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones. Bendice, Señor, a cada una de estas personas. Ayúdale, Señor, en su crecimiento espiritual. Bendícele grandemente. Y también, Señor, les bendecimos para que estos días de Semana Santa, que sean días, Señor, de reflexión, que reflexionemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Muy bien, de nuevo, la próxima transmisión es el próximo domingo del templo a eso el mediodía. Y ahorita pues un saludo a todos, un saludo de parte de mi esposa que está detrás de la cámara. Así que a veces, por más que querramos hacer las cosas bien, se nos olvida, el teléfono de la casa ha sonado y se me olvidó desconectarlo. Y entonces, así que disculpen, siempre, por más que queramos hacer las cosas bien, siempre algo pasa. Dios les bendiga grandemente, un abrazo y hasta la próxima.